el carácter de Cristo. Les confieso que en estos días meditaba en la convergencia de tener que predicar estos desafiantes mensajes éticos en una coyuntura nacional como la que estamos viviendo. Y decía yo, Señor, ayúdame. Y le pedí a algunos de mis hermanos al salir, lo he estado haciendo, ora por mí, para que al orar lo haga como debe, como debo. Pues ustedes saben que los temas éticos no son sencillos. Y las relaciones entre los hombres es un tema ético. Los temas éticos no son sencillos porque tienen muchas caras y muchas aristas. Y de las relaciones entre los hombres, atravesado por el fruto del Espíritu Santo, es un tema desafiante. Nosotros nos hemos propuesto encontrar en Gálatas 5 algunas pistas para una espiritualidad de nuestras relaciones. Acuérdense que Pablo argumenta en este capítulo y en toda la carta a los Gálatas que existe una gran diferencia en aquella vida sometido a los deseos pecaminosos, es decir, a los impulsos de la carne, esos impulsos autodestructivos, una diferencia de esa vida con una vida sometida al liderazgo del Espíritu Santo. He dicho también que la vida sometida al Espíritu Santo no es perfecta, pero es perfectible. Es una vida comprometida con un constante perfeccionamiento cristiano. En nuestro estatuto reza así, que nuestro objetivo es, entre otros, velar por el perfeccionamiento moral y espiritual de los miembros de nuestra iglesia. La vida sometida al Espíritu Santo termina reflejando el carácter de Cristo en todos los ámbitos y relaciones. El Espíritu Santo es un escultor que con cincel de Dios y con martillo de Dios comienza a quitar lo que haya que quitar y dar lo que haya que dar para que al final nosotros reflejemos el carácter de Cristo. Hermanos, yo estoy convencido que parte de la razón por la cual hemos venido a este mundo es a reflejar el carácter de Cristo, el varón perfecto. Y Pablo nos menciona 9 rasgos que implican ese reflejar a Cristo. Hay muchos más, pero el Espíritu Santo esculpe estos 9 rasgos a los cuales llamamos fruto del Espíritu. Ya hemos visto cuáles. Hemos visto amor, gozo, paz, paciencia y amabilidad el domingo pasado. Dijimos que el amor, que es el ágape sacrificado de Dios, no solo encabeza la lista de los 9, sino que los atraviesa todos. Y nos ha permitido entonces ver, por ejemplo, al gozo como el amor sonriendo, la paz, el amor confiando, la paciencia, el amor bajo presión, la amabilidad, el amor en los pequeños detalles o gestos. Y hoy trataremos con el rasgo de la bondad. Dice, el fruto del Espíritu es bondad. La bondad, y lo veremos como el amor en acciones generosas. Acciones generosas. Los niveles de maldad en ciertas situaciones y personas parecen no tener límites. Uno se impresiona de la expresión de la maldad en nuestro mundo. Pero la maldad no fue parte del diseño de Dios. Dios no diseñó al humano para la maldad. Entonces yo me preguntaba, Señor, ¿cómo hablar de bondad en medio de un ambiente tan hostil, donde hay tanta maldad, tanta hazaña? ¿Cómo puede caber tanto en un corazón? ¿Cómo puede caber tanto en ciertas situaciones y corazones y vidas y personas y colectivos maldad? Y me preguntaba, ¿sería posible hablar de bondad en este tiempo? Bueno, la palabra de Dios dice que tenemos que ser bondadosos. ¿Y qué implica eso? Sin que falsifiquemos la bondad, sin que adulteremos la bondad, sin que nosotros vayamos a darle una forma de bondad que entre en contradicción con otros valores que deben ser también defendidos, pero que al mismo tiempo no encontremos en las circunstancias excusa para no ser como Cristo. ¿Qué implica? ¿Cómo enseña la Biblia la bondad? ¿Qué implicaciones tiene mostrar este rasgo como parte del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas y relaciones hoy? Si usted busca en un diccionario la palabra bondad, y yo lo hice preparando el mensaje, usted encontrará algo así: calidad de bueno. Y otra acepción dice natural inclinación a hacer el bien. La segunda acepción me cautivó. Me quedé pegado en la segunda acepción. La primera dice calidad de bueno y la segunda acepción dice natural inclinación a hacer el bien. Revisando detenidamente las definiciones o acepciones, me di cuenta que la segunda tiene claras implicaciones con nuestra fe, porque dice natural inclinación a hacer el bien. Y la pregunta que saltó a mi vista fue esta: ¿realmente el humano
es un ser inclinado al bien por naturaleza? ¿Puede el humano en sus propias fuerzas expresar sentimientos de bondad? La respuesta a esta pregunta dependerá del punto de partida de cada uno de nosotros. Una visión antropológica típicamente naturalista, sonó técnica y rimbombante, pero lo que quiere decir es que tratar de responder esta pregunta sin fe, sin Dios y sin Biblia dirá algo así. El humanista, el naturalista, le dirá a usted que el ser humano en esencia no es bueno ni malo. Es más, algunos dirán que el ser humano es bueno. Continuarán diciendo probablemente que las personas llegan a lo que llegan producto de sus percepciones, de sus condiciones naturales, o que las personas se hacen producto de las circunstancias o dinámicas sociales, pero que el humano es bueno por esencia. Y solo lo que vemos en la sociedad entonces sencillamente son faltas de condiciones. Pero si nosotros ayudamos al humano, es decir, lo educamos, le damos una casa, le preparamos condiciones, el humano puede hacer brotar todo lo bueno de él que por falta de condiciones no podía. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo podemos nosotros leer la realidad dantesca y triste de tanta maldad en el mundo? ¿Y cómo podemos nosotros asumir el aspecto de la bondad? De la bondad, especialmente vista la bondad como fruto del Espíritu Santo, una cosa muy distinta a cualquier otro tipo de bondad. A la luz de la Biblia, primero comencemos intentando describir la bondad en su sentido bíblico. Y la Biblia comienza diciendo en el libro de los orígenes, de los comienzos, Génesis 1:10, 1:12, 1:18 y 1:21, el primer estribillo de la Biblia. Estribillo es la frase que se repite en una canción. Y en la Biblia, en Génesis, en el capítulo 1, hay un estribillo que se repite que dice en la creación: y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Esto que le estoy diciendo es muy importante, porque esta declaración de la bondad de Dios en su creación es como el telón, es como el lienzo sobre el cual podemos comprender la maldad y la bondad como una posibilidad o no en este mundo. No solo dice eso, sino que al final de la creación dice: y vio Dios que era bueno, y bueno ¿cómo? En gran manera. En una palabra nos está diciendo que Dios creó un mundo bueno. Dios creó un mundo bueno. Esta es una cuestión axiológica, es decir, que tiene que ver con la ética, con lo bello, con lo hermoso, con lo bueno. Dios hizo el mundo bueno. Dios nos hizo sus criaturas para lo bueno, y nosotros nos convertimos en pecadores inclinados para lo malo. Así nuestro dilema es grande, porque por un lado vivimos constantemente a tientas buscando conocer a Dios y expresar su bondad, pero por otro lado nos damos cuenta que en nuestra propia fuerza nosotros no podemos llevar esa clase de vida para la cual nosotros fuimos diseñados y creados en Dios, y mucho menos en un mundo caído donde todo apunta, parece, hacia el mal. Cuando uno revisa en el capítulo 6 de Génesis, que es el preludio al diluvio, dice que los hombres, su pensamiento era de continuo, solamente, siempre, ¿qué? El mal. Qué triste, que fuimos creados para otra cosa. Y el hombre continuamente estaba pensando en el mal. Y dice la Biblia que Dios le dolió en su corazón haber hecho a la humanidad. Algunas versiones dicen se arrepintió, y algunos dicen, mira, ahí está, Dios se arrepintió, y si se arrepiente es como cualquier otro que se equivoca. Es un antropomorfismo, es un antropopatetismo. ¿Qué significa eso? Le otorgan a Dios una figura, un rasgo, un sentimiento humano, porque es la única manera analógicamente que podamos hablar de Dios, para decir que Dios se sintió dolido en su corazón de ver que el hombre no se dispuso a cumplir el designio que Él pensó para él. A Dios le dolió en su corazón, como Dios se sigue doliendo con toda injusticia que se ve en el planeta, como Dios se sigue doliendo con toda expresión de mal que atenta con su carácter, que va en contra de la Biblia y que le hace daño a otro y a la creación. En toda cultura, por haber sido los hombres creados a imagen y semejanza de Dios, escuche esto, que me parece, estamos haciendo el telón para después proponerle otras cosas más concretas. En toda criatura, por haber sido los hombres creados a imagen y semejanza de Dios, usted podrá encontrar signos de belleza y bondad. Cuando uno lee a ciertos filósofos de la presocrática y de la socrática, de los griegos, uno dice, oye, qué vida tan virtuosa de esa gente y qué pensamientos tan elevados.
Y uno ve a algunos religiosos de este tiempo, políticos, artistas, cuyas vidas son ejemplares, y dice, oye, qué vida tan atractiva. ¿Saben por qué se ve eso? Porque esos son destellos de la imagen y la semejanza de Dios en el hombre. Pero eso no es todo el cuento completo. La otra cara de la moneda es que por el hecho de que el hombre es pecador, por la presencia del mal en el mundo, que entró por la desobediencia, usted encontrará también en toda cultura. En toda cultura, no importa si está en el hemisferio oriental, no importa si está en el hemisferio occidental, encontrará en toda cultura elementos de maldad y hasta demoníacos. Los campos de concentración nazis. ¿Cómo pudo ocurrirse a un ser humano atentar contra la vida de millones de personas? Es dantesco. En un mundo de patas al revés, usted encontrará hoy personas que van a decirle que eso no es histórico, que fue una invención, que eso no ocurrió realmente. Pero ¿cómo puede un hombre, o mujer, o grupos de personas, o sociedad, o sistema, o ideología, lo que sea, ensañarse con tanta maldad sobre un semejante? La maldad se expresa en el mundo sin Dios. Y cuando hablamos de la bondad como fruto del Espíritu Santo, escuchen bien, no estoy refiriendo a esos destellos solamente de imagen y semejanza en el hombre, o los intentos de la persona en su propia fuerza de llevar una vida que uno tiene que decir encomiándose. Qué bueno, todas las cosas buenas se encomian y se celebran. Pero al hablar del Espíritu Santo, al decir yo quiero someterme al Espíritu de Dios para reflejar una vida distinta, estamos hablando de una vida que se alimenta de un poder sobrenatural, que anda día a día permitiendo que sea el Espíritu que esculpa mi vida, cómo voy a ser el esposo, cómo voy a ser el vecino, cómo voy a ser el ciudadano y trabajador. En su sentido bíblico, entonces, bondad tiene que ver principalmente con los motivos de nuestras palabras y comportamientos. Es esa disposición a hacer lo bueno, sin distingo alguno, por el solo hecho de que la gente es humana, fue creada a imagen y semejanza de Dios. Yo puedo y debo tener diferencia con algunos pensamientos y comportamientos, pero no encontraré jamás excusa, no estoy permisado por la Biblia para hacerle mal a ser humano alguno. Una cosa es diferir en los pensamientos, una cosa es diferir en el comportamiento, y otra cosa es darse el permiso para hacerle daño a un humano, porque todo humano que porta la imagen y semejanza de Dios merece un trato respetuoso. Hasta el mismo Caín lo recibió. La bondad se expresa en servicio a otros, sea que a uno lo aprecien o no. La persona bondadosa, especialmente guiada por el Espíritu, va a servirle a otros y va a estar abierto a la necesidad de otros, porque la bondad en su sentido bíblico es una imitación de Dios que es bueno. Como Dios es bueno, yo soy un hijo de Dios, ya sé, ya me pasó el fresquito del pensamiento, pastor, pero suena muy romántico, suena muy romántico. Eso no tiene que ver mucho con lo que yo estoy viviendo, con lo que pasa en el mundo, con lo que pasa en mi país, en mi vecindario. Al final voy a hablar de algunas falsificaciones de la bondad, cuando se quiere hacer pasar bondad por una cosa que no lo es. Pero no solo me preocupa que se falsifique la bondad para terminar avalando cosas que son contradictorias. Me preocupa también que algunos encuentren excusas en los tiempos difíciles para no mostrarla. La bondad como fruto del Espíritu, antes de hacerse palabra y conducta, comienza, ¿saben dónde primero? En el corazón. Mateo 12:35 dice, el que es bueno, lo es en su corazón y habla de lo que tiene allí. De igual manera, el malo lo es en su corazón y habla de lo que tiene allí. Me temo que mucho de lo que podemos ver, mucho de lo que pueden sentir y ver nuestros ojos son cosas que solo Dios puede transformar. Solo Dios cambia el corazón del hombre. Si hablamos de cambios de condiciones sociales, podemos entre algunos componer algunas cosas y participar, pero solo Dios tiene regencia en un corazón para transformarlo. Todos terminamos tarde o temprano reflejando lo que realmente somos. Escuche, como los árboles, como dice Lucas 6, 43 al 45. Un árbol bueno no da fruto malo, tampoco un árbol malo puede dar fruto bueno. El árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de espino, tampoco se cosechan uvas de la zarza. El que es bueno lo es en su corazón y el que es malo lo es en su corazón, porque las palabras revelan lo que hay en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, y de lo que hay en el corazón
salen todas las cosas buenas y malas. Así la bondad como fruto del Espíritu Santo es el resultado de una vida nueva por dentro, de una nueva compasión, de un nuevo foco, de una nueva disposición. Es Dios actuando a favor de otros a través de mí, que soy un instrumento suyo en este mundo. Esa clase de vida ya no busca jactarse, no busca la gloria de los hombres, sino, como dice el Sermón del Monte, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para que qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a quién. A vuestro Padre, a nuestro Padre que está en los cielos. Así la bondad es de doble vía. Usted la da y usted la recibe. La bondad es amor en acción. Es poner la mano en el arado. Bondad es el plato de comida en la mano, es darle agua al sediento. Es no maldecir al que me maldice. Es visitar al que está en la cárcel. Es acompañar al que está en su dolor. La bondad no solo es una virtud que adorna el alma, la bondad es una acción. Se es bueno no solo por una condición de pasividad, sino por actuar. Pasemos ahora a considerar la bondad como un rasgo de Dios y algo que Cristo nos modela. Dios es bueno. Toda la Biblia nos enseña que hay bondad en Dios. Fíjense cómo dice el Salmo 111, ¿cuánto? El Señor es bondadoso y compasivo y todo lo que hace merece recordarse. Ahora, Dios no solo quiere ser bondadoso y mostrarnos, sino que nosotros reflejemos eso. Si usted busca conmigo en Colosenses 3:12, dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo llamado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Dios muestra su bondad en la creación. Dios es bueno. Yo decía, ¿por qué usar nuestras facultades para lo bueno? Y hay gente que es tan creativa para lo malo. Leí en Montevideo, Uruguay, el país de Mauricio, que se le ocurrió una excelente idea, brillante. Cerca de los colegios están poniendo, ¿cómo se llama? Como unos kioscos para vender merienda infantil, pero todas son saludables, todas son de frutas, de galletas saludables, y sacaron de ahí las cosas que le hacen daño a los muchachos y son sabrosas. Y qué buena idea, kioscos para meriendas pero saludables, para formar una generación saludable. Eso es usar la mente, la creatividad y la capacidad, ¿para qué? Para lo bueno, para lo bueno. Jesús anduvo haciendo el bien. Hechos 10:38 dice, ustedes saben que a Jesús de Nazaret Dios lo llenó del Espíritu Santo y de poder. Él fue por todas partes haciendo el bien y sanando a los que vivían oprimidos por el diablo. Lo pudo hacer, dice el versículo, porque Dios estaba con él. Hacer el bien fue parte de su misión. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres. Me envió a contarle a los prisioneros que serán liberados, a contarle a los ciegos que verán de nuevo, a dar esperanza. El Señor ha venido para servir y nosotros también entonces tenemos que hacerlo por medio de obras buenas, y el bien se interesa por el otro. Quiero que veamos ya, para ir cerrando, algunos ámbitos para cultivar la bondad. Primero, conocer a Dios y actuar en su Espíritu. Solo el Espíritu Santo nos puede llevar a esta clase de vida de bondad. Fíjense cómo dice, no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Con lo que estoy leyendo en Efesios 5, 8 y 10. Repito, no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían. Pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios. Escuchen, por su Espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. No puede haber contradicción en bondad, justicia y verdad. Traten de hacer lo que agrada a Dios, dice Pablo en Efesios 5, 8 al 10. ¿Se acuerdan de un hombre llamado Bernabé? ¿Qué dice la Biblia de él? En Hechos 11, 24 dice, Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó a conocer al Señor. Miren ahí, hermano, que tienen la gracia de Dios de una manera tal que lo que a uno se le ocurre decir nomás es que sirven hasta para remedio, porque son instrumentos de Dios, donde pasan, como decía aquella oración del religioso, llevan la paz, la bondad de Dios. El Señor les utiliza como instrumento suyo. Hay otros ámbitos más en la vida personal.
Uno tiene que ser agradecido. ¿Cómo cultivar la bondad como fruto del Espíritu? Siendo agradecidos con los que nos hacen cosas buenas. Número 2, no paguemos a nadie mal por mal. Hermanos, puede que el tiempo esté difícil y lo está. Pero la Biblia dice, no seamos vencidos de lo malo. Venzamos con el bien el mal. Decidamos siempre por el camino del bien. En las relaciones familiares también es un ámbito donde la bondad debe ser cultivada. Y la paternidad debe hacerse de una manera como un gesto de bondad. A los hijos que no tuvieron la figura de padre tierna, bien que estuviera en casa o no, a veces no se pudo en casa. Mal que bien, una figura tierna, acompañando, dando valores y demás, a esos hijos por lo general les cuesta menos conocer a Dios como el Dios bueno y Padre, porque una paternidad como gesto de bondad facilita a los hijos que creen en Dios, porque su corazón ha experimentado que tener un Padre bueno y amoroso es bueno tenerlo cerca, y vale la pena estar cerca de Dios así. Los hermanos deben ser buenos, no se aceptan maldades en la casa. Y yo sé que a veces los hermanos echan una broma, ¿no? ¿Quién no es de echar broma al hermano cuando lo tiene? Pero una cosa es echarle una broma al hermano y otra es hacerle maldades burlándose, descalificándole, compitiendo con él. Eso no se permite entre hermanos. Eso sería caer en el terreno de Caín y Abel. Los hermanos tienen que cuidarse con bondad. Hermana, te ayudo, yo te acompaño. Yo me recuerdo, mi hermano, que le decía que a sus hijos le decía, ustedes son los dos una llave, ustedes contra quien sea. Y entonces le enseñó ese valor fuerte, pero no vayan a tomar literalmente la manera en que se lo enseñó. Y le dijo, siempre. Y si su hermano mata a otro, usted tiene que decirle, hermano, ¿dónde lo vamos a enterrar? El papá le quería enseñar que los hermanos tienen que estar juntos siempre, pero no tienen que llevar eso literalmente. No tenemos que hacer eso. Pero con el hermano siempre juntos, siempre juntos. Porque comparten la sangre, el afecto, los valores, la fe, y los hermanos tienen que amarse con bondad y cuidarse. Sigo hablando de otros ámbitos, hermanos. En la casa, los esposos tienen que ser buenos con las esposas y las esposas buenas con los esposos. Así tendremos en la casa una escuela de bondad. Enseñaremos las bondades de la casa y en la iglesia también. En las relaciones laborales, por ejemplo, alegrarnos cuando a otros les suceden cosas buenas. No buscar ni gozarnos del mal de nadie, estar listos para hacer bien a las personas, incluso hacia el distinto. Fíjense lo que dice la Biblia: al que te maldice, bendícelo. Yo quiero leerles una contundente declaración que en estos días, preparando el mensaje, a mí me pareció revelador. Lucas 6, 32 al 34 dice: porque si ustedes aman solo a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman. Y si ustedes tratan bien solo a quienes los tratan bien a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen lo mismo. Si prestas algo a aquellos de quienes ustedes esperan recibir algo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores se prestan unos a otros para recibir otro tanto. Lucas 6, 32 al 34. Pero es que el evangelio del sermón de la montaña y la vida de Jesús nos rompe la cabeza, nos rompe los esquemas. Dice, pero ¿cómo yo puedo hacer eso con alguien así? Por el Espíritu, solo. Y voy a terminar con un ámbito, claro, me falta un puntico más, creo que vamos a buen tiempo. El trato a la creación con bondad. Aquí hay dos pasajes que van a alegrar mucho a los que tienen mascotas en su casa. A mí me encantan los perros en la casa del vecino. Las mascotas son muy lindas y la razón por la cual no las tenemos es porque ellos requieren tiempo. Si uno va a tener un animalito, lo va a maltratar y no lo va a atender bien, es mejor no tenerlo. Entonces, en ese sentido que yo le digo que el trato bondadoso a la creación de Dios tiene dimensiones éticas. Le voy a explicar. Como usted trata la creación de Dios, eso tiene implicaciones. En estos días me sorprendí mucho y fue para mí una alarma, una luz de amarilla que pasó a roja. Pasé por la casa saliendo y vi a un perrito guindado por la cadena. La cadena salía de la ventana de la casa. Yo ese pobre perrito se salió por la ventana y quedó allí. Tenía dificultad para respirar. Todo por la casa, mira qué tal cosa. Y parece que es un niño. Lo está haciendo siempre. Lo saca y lo deja guindado allí ese pobre perro. Cuando yo digo, pero ¿por qué hacen eso? A él le duele. No puedes hacer eso, le duele eso. Entonces, bueno, yo suéltalo. Cuando me monto en el carro y el niño comenzó y le dio 4 golpes por la
panza al pobre perrito en esta condición. Y ese niño está pasando por algo. Ese niño lo están abusando. Y ese niño lo dejan con unas niñas al cuido. Una persona que es capaz de maltratar a un animalito que no está haciendo nada, está revelando su corazón. ¿Qué necesidad tiene alguien de estar maltratando a un pobre animal? Y la Biblia dice en Proverbios 12 y 10, y dice que tiene esto que ver con la bondad. Miren, Proverbios 12 dice: los buenos saben que hasta los animales sufren, pero los malvados de nadie tienen compasión. Ahora Jonás 4, 10 y 11. Dios le respondió a Jonás: ¿estás preocupado por una planta que no sembraste ni hiciste crecer? En una noche creció y en la otra se secó. ¿No crees que yo debo preocuparme y tener compasión por la ciudad de Nínive? En esta gran ciudad viven 120,000 personas que no saben qué hacer para salvarse, y hay muchos animales. El Señor en otras versiones dice la palabra: no voy a preocuparme yo por este pueblo grande y los animales que viven ahí dentro. A Dios no importa su creación. Y yo creo que cuando somos bondadosos, lo somos con las personas, lo somos con el ambiente. En estos días escuché de un teólogo católico llamado Leonardo Boff, muy conocido y leído entre la comunidad teológica. Me parece un buen teólogo, aunque sea católico, buen teólogo. Y preguntaron: mire, ¿qué es de Leonardo? ¿Qué pasó con Leonardo en Brasil? Y dice: no, Leonardo ahora se la pasa abrazando los árboles y parando el carro para que las hormigas pasen. Porque él está escribiendo mucho acerca del desarrollo sustentable. Él le dice cómo va a vivir un mundo aquí si no cuidamos el ambiente, que los cristianos tenemos que hacer más. Esa es su tragedia ahorita. Él tiene un blog muy bueno en internet que está constantemente hablando de los tipos de ecología y cuidado del ambiente. Y yo creo que los cristianos tenemos que aportar a eso. Hermano, asumamos entonces el compromiso de una vida bondadosa. Yo tengo que decirles que debemos tener cuidado con las falsificaciones de la bondad. La bondad no significa, escúcheme bien, condonar toda acción. Bondad no significa pasividad humana. Bondad no significa callarnos ante las injusticias. Bondad, a veces la mejor manera de mostrar la bondad es con firmeza. El padre no deja de ser bondadoso cuando disciplina a su hijo y toma una medida de firmeza, pero no es para destruirlo, sino ¿para qué? Para edificarlo, para restaurarlo, para recuperarlo, para salvarlo. Entonces bondad no es pasividad, bondad no es condonar, bondad no es complacencia. A veces la mejor cara de la bondad tiene que ser la firme, como la puso Jesús ante ciertas situaciones, como la ha puesto Dios ante ciertas situaciones del mundo, y como la tenemos que poner nosotros, pero nunca tomar excusa en nada para hacerle daño a nadie. Allí me paro, hermano, allí me detengo. Y me lo endosan a mí, o como el pastor Richard, o como un individuo, como un cristiano, o lo toman como que su pastor lo dijo al predicador. Yo me detengo allí. Creo que no se justifica, manera alguna, venga de donde venga, la maldad contra el ser humano, ni contra la creación. El aumento de la maldad nos desafía. El amor de muchos, dice la Biblia, que por aumentar la maldad, ¿qué pasa? Se enfriará. Y escuche esto. Gálatas 6, 9 y 10 dice: no debemos cansarnos ¿de qué? Hacer el bien. Si nos rendimos, si no nos rendimos, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. Siempre que podamos, hagamos el bien a todos, especialmente a quienes, a los de la familia, de la fe. Platón decía: buscando el bien de nuestros semejantes encontramos el nuestro. Cicerón decía: si hacemos el bien por interés, seremos astutos, pero nunca buenos. Un novelista estadounidense apellidado Bob decía: no puedes obligarte a ti mismo a sentir algo que no sientes, pero sí puedes obligarte a hacer el bien a pesar de que lo sientas o no. Y voy a terminar leyendo un relato poquito, pero hermanos, trae todo esto para servirlo a vosotros. Y una cita en Romanos 8. Cito al gran Rubén Darío, poeta nicaragüense. Estuve en Managua, estuve en Nicaragua, y estuve frente al templo donde se supone están sus restos. Conocido como el padre del romanticismo en este continente. Rubén Darío, entre sus tantas poesías, y después de leerlo termino con Pablo, escribió uno que se titula Los motivos del lobo, y dice así:
El varón que tiene corazón de lis, alma de querube, lengua celestial. El mínimo y dulce Francisco de Asís está como un rudo torvo animal, bestia temerosa de sangre y de robo, las fauces de furia, los ojos de mal. El lobo de Gubia, el terrible lobo, rabioso ha asolado los alrededores, cruel ha desechado todos los rebaños, devoró cordero, devoró pastores, y son incontables sus muertos y daños. Fuertes cazadores, armados de hierros, fueron destrozados. Los duros colmillos dieron cuenta de los más bravos perros, como de cabritos y de corderillos. Francisco salió, al lobo buscó. En su madriguera, cerca de la cueva, encontró a la fiera, enorme, que al verlo se lanzó feroz contra él. Francisco, con su dulce voz, alzando la mano al lobo furioso, dijo: paz, hermano lobo. El animal contempló al varón de tosco sayal, dejó su aire arisco, cerró las abiertas fauces agresivas y dijo: está bien, hermano Fernandicito. ¿Cómo?, exclamó el santo, ¿es ley que tú vivas de horror y de muerte? La sangre que vierte tu hocico diabólico, el duelo y espanto que esparces, el llanto de los campesinos, el grito, el dolor de tanta criatura de nuestro Señor, ¿no ha de contener tu encono infernal? ¿Vienes del infierno? ¿Te ha infundido acaso su rencor eterno, lupel y belial? Y el gran lobo humilde: es duro el invierno, es horrible el hambre. En el bosque helado no hallé que comer, y busqué el ganado, y a veces comí ganado y pastor. La sangre yo vi, más de un cazador sobre su caballo, llevando el azor al puño, o correr tras el jabalí, el oso o el ciervo, y a más de uno vi mancharse de sangre, herir y torturar de las roncas trompas al sordo clamor a los animales de nuestro Señor. Y no era por hambre que iban a cazar. Francisco responde: en el hombre existe mala levadura. Cuando nace viene con pecado, es triste, mas el alma simple de la bestia es pura. Tú vas a tener desde hoy que comer, dejarás en paz rebaños y gentes en este país. Que Dios nelifique tu ser mortarás. Está bien, hermano Francisco, ante el Señor que todo ata y desata, en fe de promesa, tiéndeme la pata. El lobo tendió la pata. El hermano de Asís, que a su vez le alargó la mano, fueron a la aldea. La gente veía, y lo que miraba casi no creía. Tras el religioso iba el lobo fiero, y baja la testa quieto le seguía, como un can de caza, como un cordero. Francisco llamó a la gente a la plaza, y allí predicó, y dijo: he aquí una amable casa. El hermano lobo se viene conmigo. Me juró no ser más vuestro enemigo, y no repetir su ataque sangriento. Vosotros, en cambio, daréis su alimento a la pobre bestia de Dios. Así sea, contestó la gente de toda la aldea. Y luego, en señal de contentamiento, movió testa y cola el buen animal y entró con Francisco hacia el convento. Algún tiempo estuvo el lobo tranquilo en el santo asilo. Sus vastas orejas los salmos oían, y los claros ojos se le humedecían. Aprendió mil gracias y hacía mil juegos. Cuando la cocina iba con los legos, y cuando Francisco su oración hacía, el lobo las pobres sandalias lamía. Salía a la calle, iba por el monte, descendía al valle, entraba a las casas, y le daban algo de comer. Mirábanle como un manso galgo. Un día Francisco se ausentó, y el lobo dulce, el lobo manso y bueno, el lobo probo, desapareció. Tornó a la montaña, y recomenzaron su aullido y su saña. Otra vez sintióse el temor, la alarma, entre los vecinos y entre los pastores. Colmable espanto en los alrededores. De nada servía el valor y el arma, pues la bestia fiera no dio treguas en su furor jamás, como si tuviera fuerzas de Moloch o de Satanás. Cuando volvió al pueblo el santo, todos lo buscaron con quejas y llanto, y con mil querellas dieron testimonio
de lo que sufrían y perdían tanto por aquel infame lobo del demonio. Francisco de Asís se puso severo, se fue a la montaña a buscar al falso lobo carnicero y junto a su cueva halló la limaña. En nombre del Padre del Sacro Universo, conjúrate, dijo, oh lobo perverso, a que me responda, ¿por qué has vuelto al mal? Contesta, te escucho. Como en sorda lucha, habló el animal, la boca espumosa y el ojo fatal. Hermano Francisco, no te acerques mucho. Yo estaba tranquilo allá en el convento. Al pueblo salía, y si algo me daban, estaba contento y manso comía. Mas empecé a ver que en todas las casas estaban la envidia, la hazaña, la ira, y en todos los rostros ardían las brasas de odio, de lujuria, de infamia y mentira. Hermanos y hermanas hacían la guerra, perdían los débiles, ganaban los malos. Hembra y macho eran como perro y perra, y un día de todos me dieron palos, me vieron humilde, lamían las manos y los pies, seguía tus sagradas leyes. Todas las criaturas eran mis hermanos, los hermanos hombres, los hermanos bueyes, hermanas estrellas, hermanos gusanos. Y se me apalearon y me echaron fuera, y su risa fue como un agua hirviente, y entre mis entrañas revivió la fiera, y me sentí lobo malo de repente, mas siempre mejor que esa mala gente. Y comencé a luchar aquí, a me defender, a me alimentar, como el oso hace, como el jabalí, para poder vivir, tiene que matar. Déjame en el monte, déjame en el risco, déjame existir en libertad. Vete a tu convento, hermano Francisco, sigue tu camino y tu santidad. El santo de Asís no le dijo nada, lo miró con una profunda mirada y partió con lágrimas, con desconsuelo, y habló al Dios eterno con su corazón. El viento del bosque llevó su oración, que era: Padre nuestro que estás en los cielos. Romanos 12. Amen a los demás con sinceridad. Rechacen todo lo que sea malo. No se aparten de lo bueno. Trabajen con mucho ánimo, no sean perezosos. Mientras esperan en el Señor, muéstrense alegres. Compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia. No maldigan a sus perseguidores. Si alguno está alegre, alégrense con él. Si alguno está triste, acompáñenlo en su tristeza. Vivan siempre en armonía. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen hacer el bien a todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo, queridos hermanos. No busquen la venganza, sino dejen al Dios que sea el que deba castigar a los malvados. Pues en la Biblia dice: a mí me toca la venganza. No se dejen vencer por el mal. Al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Vamos a orar.